Estamos en Tu Nueva Versión, creado por Iván Velázquez. Y bueno, este momento marca el inicio de una nueva etapa, ¿no? Vamos a dejar de lado la motivación pasajera, esas frases inspiradoras que duran lo que un café caliente. Sí, las que se ven muy bien en una imagen, pero que se desvanecen al primer obstáculo. Exacto. Hoy hablaremos de algo mucho más tangible y, seamos honestos, mucho más retador. El liderazgo. Pero ojo, no el liderazgo de manual, el que se enseña en seminarios de empresa. No, para nada. Hoy vamos a desarmar una pregunta que a simple vista parece sencilla, pero que esconde una complejidad enorme. ¿Por qué es tan increíblemente difícil ser nuestro propio líder? A veces incluso, más que dirigir a todo un equipo. Es una paradoja fascinante. Totalmente. Se puede ser un gerente excepcional, ¿no? Capaz de motivar a decenas de personas. Y al mismo tiempo ser incapaz de cumplir la promesa personal de, no sé, levantarse media hora antes para leer. Justo a eso me refiero. Asociamos liderazgo con acciones muy visibles. Como dar un discurso, trazar una estrategia. Tomar una decisión que afecta a muchos. Es el liderazgo que recibe aplausos. El que se pone en un currículum. Es el liderazgo de escenario, como me gusta llamarlo. Pero el verdadero trabajo, el que sostiene todo lo demás, ocurre tras bambalinas. En silencio. Justo ahí, cuando la única audiencia es uno mismo. Y es ahí donde la mayoría de las batallas se pierden antes de siquiera empezar. Ok, entonces definamos bien ese campo de batalla. ¿Qué es exactamente ese liderazgo interno? Porque suena un poco abstracto. Sí. No es, como decíamos al principio, tener una motivación a prueba de balas todos los días, ¿verdad? Para nada. Esa es una de las grandes trampas. Pensar que liderarse es sentirse siempre con ganas. ¿Y entonces qué es? El verdadero autoliderazgo es la capacidad de ejecutar una decisión propia cuando la emoción inicial, ese fervor del primer día, ya se ha desvanecido por completo. O sea, es la estructura que queda en pie cuando el andamio de la motivación se retira. Me encanta esa imagen del andamio. Es exactamente eso. Es lo que haces cuando esa voz negociadora aparece en tu cabeza diciendo, hoy no, mejor mañana. Estás cansado, te lo mereces. Actuar a pesar de esa voz. Es precisamente eso. Es la elección consciente de la coherencia sobre la comodidad. Fíjate, el liderazgo externo se apoya en pilares muy sólidos. Claro, hay un rol que cumplir, un equipo que espera respuestas. Consecuencias medibles. Si un director no aparece a trabajar, hay un problema visible para todos. Pero si uno no cumple con su propio plan de escribir un capítulo de su libro, por ejemplo, nadie se entera. Nadie. No hay un reporte que entregar, no hay una junta directiva que te cuestione. La única consecuencia es interna. Y a corto plazo parece inexistente. Exacto. El liderazgo interno se sostiene en el aire, únicamente sobre la calidad del diálogo que se tiene con uno mismo. Por eso es tan frágil y a la vez tan poderoso. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central. Si es tan crucial, ¿por qué nos cuesta tanto? Pues una de las razones principales es que simplemente nadie nos enseñó. No es algo que venga de fábrica. Es que todo el sistema educativo está diseñado para lo contrario. Totalmente. Desde la escuela se aprende a reaccionar a estímulos externos. Las calificaciones, los plazos de entrega, la aprobación del profesor, el miedo al castigo. Se nos entrena para ser excelentes seguidores de instrucciones. Charro, el sistema premia la obediencia y la adaptación, no la autogestión. No había una asignatura de Disciplina Interna 101. O navegación de la procrastinación avanzada. Me encantaría esa. Sería un éxito. Y eso crea un vacío. Al llegar a la vida adulta, se espera que de repente sepamos cómo dirigirnos, pero sin tener las herramientas. Es como pedirle a alguien que nunca ha nadado que cruce un río. Instintivamente buscará algo a qué aferrarse, una validación externa. Y hay una capa todavía más incómoda en todo esto, ¿no? Sí. La que tiene que ver con lo que encontramos cuando miramos hacia adentro. Definitivamente. Liderarse a uno mismo obliga a una confrontación directa y sin filtros con nuestras propias sombras. La tendencia a posponer, el pánico al fracaso. Esa duda paralizante que susurra que no somos capaces, o la más seductora de todas, la comodidad de lo familiar. Es que es muy fácil ser un experto estratega para los problemas de los demás. Claro, uno ve con una claridad meridiana por qué un amigo debería dejar ese trabajo o por qué un equipo no está funcionando. El foco está afuera. Pero cuando el foco se gira a 180 grados, la cosa cambia. Sí. No hay a quien culpar.
El espejo te devuelve la mirada y te muestra al único responsable. ¿Y todas esas excusas que jamás le aceptarías a un empleado? Te las cuentas a ti mismo y te las crees. No tuve tiempo, empezaré el lunes, no es el momento adecuado. Ahí está el núcleo de la dificultad. Somos increíblemente buenos para autoengañarnos. Y ese autoengaño nos lleva directamente a una de las confusiones más comunes, la obsesión por la motivación. Especialmente en épocas de borrón y cuenta nueva, como el inicio de un año. Es un espejismo. La gente cree que lo que necesita es un empujón, una dosis de inspiración para arrancar. Y se sumergen en videos, libros, conferencias, buscando ese chispazo. Pero es una estrategia destinada al fracaso, ¿o no? Totalmente. Porque la motivación es, por definición, un estado emocional. Y las emociones son volátiles. Son como el clima. Un día hay un sol radiante y te sientes capaz de comerte el mundo. Y al día siguiente cae una tormenta de apatía y dudas. No se puede construir una casa sobre un terreno que cambia constantemente de forma. Es una base demasiado inestable. La motivación es el combustible de arranque, pero no puede ser el motor principal del viaje. Exacto, no puede serlo. Entonces, si no podemos depender de las ganas, ¿de qué depende el autoliderazgo? Pensemos en un momento concreto. Suena la alarma a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. No hay ganas. Cero. Cero. El cuerpo pide seguir durmiendo. ¿Qué es lo que entra en juego en ese instante para que una persona se levante y otra apague la alarma? Lo que entra en juego es la estructura mental. No es un sentimiento, es una arquitectura interna. ¿Una arquitectura? Sí, son los hábitos de pensamiento y de acción que se han construido deliberadamente con el tiempo. La verdadera prueba de liderazgo no es actuar cuando se está motivado. Es actuar precisamente en el momento en que la motivación brilla por su ausencia. Ahí diste en el clavo. A ver, ¿podemos desglosar eso de estructura mental? Suena potente, pero puede ser un poco etéreo. Claro, pensemos en ello como las rutas predeterminadas en una aplicación de mapas. Ok. Si no se ha trazado una ruta consciente hacia el gimnasio, el cerebro tomará por defecto la ruta más conocida y cómoda. Apagar la alarma y seguir durmiendo. Por supuesto, construir una estructura mental es diseñar y reforzar activamente una nueva ruta hasta que se vuelva automática. Se compone de creencias, de diálogos internos y de pequeños rituales. Y aquí es donde todo como que empieza a encajar, ¿no? Herramientas como las que explora la programación neurolingüística. La PNL, ¿sí? No son solo trucos mentales, son, en esencia, manuales para construir esa estructura. Exactamente. Tomemos un principio básico de la PNL. El mapa no es el territorio. Ajá. Esto, aplicado al autoliderazgo, es una herramienta potentísima. Significa entender que la sensación abrumadora de «no puedo con esto» es solo una interpretación, un mapa mental. No es la realidad objetiva. No es el territorio. Un líder interno aprende a dar un paso atrás, observar su propio mapa y cuestionarlo. ¿Esta interpretación me sirve para avanzar o me está paralizando? Necesarios. Esto choca frontalmente con la tendencia a buscar fuera. ¡Claro! A pensar, necesito más dinero, necesito más tiempo, necesito que alguien me ayude. Es un cambio radical de perspectiva. Deja de ser una búsqueda de validación o permisos externos y se convierte en una pregunta interna. ¿Qué recurso que ya poseo, creatividad, resiliencia, enfoque, puedo activar ahora mismo? Es un acto de soberanía personal. Totalmente. Y el tercer pilar que se menciona a menudo es la idea de que no hay fracasos, solo retroalimentación. Esto debe ser de lo más difícil de aplicar. Es muy difícil, porque un resultado no deseado se siente como un fracaso. Duele. Se siente así porque nuestro mapa por defecto está programado para juzgar. ¿Correcto? Una persona sin una estructura interna sólida ve un error y concluye: soy un fracaso. Se castiga, siente culpa y probablemente abandona. Para evitar volver a sentir eso. En cambio, un líder interno, que ha trabajado en su estructura, ve el mismo resultado y lo decodifica como información. El plan no funcionó como esperaba. ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo ajusto la estrategia? Convierte un posible punto final en un punto de giro. Es que el verdadero momento de la verdad, el test definitivo del autoliderazgo, es cuando no hay presión externa. Ni una fecha límite inminente, ni una recompensa o un castigo a la vista. Es lo que se elige hacer en la quietud cuando la única persona que se va a enterar Es uno mismo.
Exacto. Es la elección de comer sano un martes por la noche cuando nadie mira y sería 1000 veces más fácil y rápido pedir una pizza. O la decisión de dedicar una hora a ese proyecto personal después de un día agotador. Cuando lo más apetecible es hundirse en el sofá a ver una serie. Es sostener una visión a largo plazo cuando todo el entorno es indiferente. Por eso se argumenta que el verdadero campo de batalla no está en la agenda ni en las listas de tareas. Esos son solo los mapas, como decíamos. El territorio real donde se libra la guerra es la conversación que tenemos con nosotros mismos segundo a segundo. Esa conversación lo es todo. Es el director de orquesta de nuestras acciones. En ese diálogo interno se decide si un obstáculo es una señal para rendirse o un desafío para crecer. Y es ahí donde se elige entre el látigo del autocastigo por un error o la brújula del aprendizaje para recalcular la ruta. La calidad del liderazgo de una persona es un reflejo casi perfecto de la calidad de su conversación interna. Absolutamente. Bueno, para que esto no se quede en la teoría, propongamos un ejercicio práctico. Algo que se pueda hacer ahora mismo. Me parece perfecto. Un ejercicio que no necesita nada más que un momento de honestidad radical. El ejercicio comienza con una reflexión. Hay que pensar en una decisión importante, una que de verdad se quiera sostener este año. No la que queda bien en público, ni la que se pone en una lista por cumplir. No, esa decisión que en el fondo del estómago se sabe que es un punto de inflexión. Una vez identificada, el impulso natural es preguntar, ¿qué tengo que hacer? Pero esa no es la pregunta. No, esa no es la pregunta más efectiva. La pregunta que lo cambia todo es otra. ¿Cuál es? ¿Qué versión de mí necesita existir para poder sostener esta decisión de forma natural? ¡Wow! ¿Qué versión de mí? Y este matiz es crucial. El foco se desplaza del hacer al ser. Casi siempre se pierde. Es como intentar que un programa corra en un sistema operativo incompatible. Se puede forzar, pero acabará fallando. Muy buena analogía. La pregunta ¿qué versión de mí? Obliga a definir esa identidad. No es una lista de tareas, es un arquetipo. Es construir la persona que, por definición, toma esas decisiones sin esfuerzo aparente. Ese es el verdadero punto de partida, y es justo ahí donde vamos a profundizar en nuestros próximos encuentros. Vamos a trabajar en cómo se construye conscientemente esa identidad, ¿no? Sí, y en cómo se entrena el diálogo interno para que se convierta en un aliado y no en un saboteador. Y la gestión emocional, sobre todo cuando hay presión. También abordaremos un tema clave, la flexibilidad mental, porque un líder no es rígido, se adapta. Y, quizás lo más importante, A ver, ¿cómo volver al camino después de un desvío? Porque todo el mundo se desvía. El éxito no reside en no caerse nunca. reside en la rapidez y la compasión con la que uno se levanta. Sin culpas, sin castigos, simplemente aprendiendo de la caída y retomando el rumbo. No será una serie de encuentros cómoda, hay que ser claros. Pero sí será inmensamente útil para quienes estén decididos a liderarse de verdad. Mucho más allá de la inspiración de un día. En definitiva, liderarse es más difícil que liderar a otros, porque en esa arena privada no hay máscaras que valgan. No hay excusas que funcionen, porque conocemos nuestra propia verdad. Y no hay público al que impresionar. Solo estamos nosotros y la coherencia con nuestras propias decisiones. Pero es, sin ningún atisbo de duda, la habilidad que tiene el mayor poder de transformación. Es que cuando una persona aprende a liderarse bien en privado, Su mundo público, casi como por arte de magia, empieza a ordenarse. esto fue Tu Nueva Versión, creado por Iván Velázquez. Gracias por acompañarnos en el inicio de este nuevo ciclo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde empezaremos a construir pieza por pieza la identidad que se necesita para sostener las decisiones que de verdad importan.